de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. Fernando Córdoba Tapia es integrante del equipo que revisó la viabilidad del nuevo aeropuerto. Es doctor en ecología por el Instituto de Biología de la UNAM y se especializa en ecología de cuerpos de agua y en revisiones independientes al procedimiento de evaluación de los impactos ambientales de megaproyectos. Y ya pues tiene una valoración de lo que está ocurriendo respecto de la viabilidad del nuevo aeropuerto. ¿Cuál es tu perspectiva, Fernando? Te saludo con gusto. Buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio por allá. Igualmente, a ver, ¿de qué se trata? ¿Tú ves más riesgos en el nuevo aeropuerto o no ves la viabilidad? Sí, completamente. O sea, yo creo que en términos ambientales es bastante desastroso hacer un aeropuerto sobre Texcoco. Y digo, no es algo nuevo, es algo que lleva más o menos 20 años de discusión, ¿no? O sea, lleva mucho Sí, análisis. para tener que, si te propongo, doctor, empecemos por ahí, Sí, porque mucha gente de Sonora, a ver, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué al sonorense debe importarle este tema? Y exacto, lleva más de 20 años el tema, para poner el contexto. ok. Digo, es súper importante en términos el lugar, ¿no? O sea, nosotros nunca hemos peleado el hecho de que no se haga un aeropuerto, ¿no? Es decir, la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, que es el aeropuerto más grande del país, por donde entra mucho, digamos, de los visitantes al país, claramente está saturado, ¿no? Entonces se debe buscar una solución para la saturación. Entonces, en eso se lleva 20 años planteando cuál es la mejor opción para desaturar el aeropuerto. Ahora se eligió por la peor opción desde mi punto de vista, que es justamente poner un mega aeropuerto en Texcoco, y al ponerlo ahí tendríamos que cancelar 2 aeropuertos que actualmente están funcionalmente suficientes, pues, ¿no? Entonces, el gran problema de Texcoco es que Texcoco es la parte más baja de toda la cuenca del Valle de México. Entonces imagínense que es el tapón de la tina de toda la cuenca, ¿no? Es decir, cualquier gota de agua que cae en esta ciudad naturalmente va a fluir hacia Texcoco, ¿no? Entonces es una área de seguridad, pues, ¿no? Entonces en esa área es súper importante que se mantengan grandes extensiones que tengan la capacidad de inundarse cuando nos llega demasiada agua, y de secarse, de servir como un regulador o como una esponja para el manejo del agua. Y al poner una plancha de concreto, pues eso básicamente va a poner muy complicada la situación y la vida de esta ciudad en términos de agua, que es nuestro principal problema en toda la ciudad y en toda la cuenca. ¿Sería una afectación, dices entonces, a Sí, la ciudad? completamente. O sea, sería es una afectación bastante desastrosa, no solo por estar en el lago de Texcoco, sino porque lo están poniendo junto al lago Naborcarrillo. Ese es un lago permanente que tenemos en la ciudad, es casi el único lago permanente que tenemos. Y lo que pasa con ese lago es que ese lago es uno de los principales atractores de aves del centro del país, de aves migratorias sobre todo, ¿no? Entonces, las aves migratorias son muy riesgosas para la aviación. Entonces, si tú pones un aeropuerto al lado de un lago, básicamente, para mí, desde mi punto de vista, pues quiere decir que, y hay mucho riesgo, digamos, de que haya colisión entre las aves y los aviones. Entonces, para mí ese no es un lugar apropiado para un aeropuerto. Con la vista, digamos, de cómo se han hecho las cosas, más bien ese no es un lugar para un lago. Entonces lo que están haciendo es desecando completamente el lago para justificar o digamos para permitir la viabilidad con el aeropuerto. Estamos hablando de un lago de 1,000 hectáreas, ¿no? Dentro de una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Es decir, los servicios ambientales que provee un lago de este estilo dentro de la ciudad son incompensables, pues, o sea, no podemos darnos el lujo en una ciudad que estamos en una crisis tan fuerte en temas ambientales, perder un lago como el lago Naborcarrillo. Bien, ¿afectaría todo entonces el lago? ¿O se acuerda la evaluación que hicieron entonces? Sí, lo van a desecar completamente, ¿no? O sea, es la destrucción completa del lago. El lago va a dejar de tener agua y más bien se va a usar ese terreno para regulación de ¿Cuánta cuando agua llegue concentra mucha agua. el lago? ¿Cuánta agua concentra? Son 30 millones de metros cúbicos de agua. 30 millones de metros cúbicos de agua. ¿Hay Entonces, alguna otra perdón. afectación ecológica aledaña? Sí, completamente. Por ejemplo, hay una cosa de la que casi nunca se habla y está el aeropuerto, y ese aeropuerto en esa zona va a generar digamos, un crecimiento urbano acelerado, ¿no? Y eso es básicamente terminar de urbanizar lo poco que no está urbanizado en esta ciudad, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una afectación regional
que claramente va a ser consecuencia del aeropuerto, ¿no? Entonces, digamos, para explicarle al auditorio cómo está ocurriendo toda esta afectación, básicamente lo que se hace normalmente es evaluar, digamos, la afectación chiquita que va a tener el proyecto sobre el polígono, pero siempre se deja de lado la afectación regional que va a tener. Y lo vemos muy claro, ahorita hay más o menos 180 minas a cielo abierto para la obtención de materiales del aeropuerto, ¿no? Entonces, digamos, el impacto del aeropuerto no solo es el impacto que tengan las pistas sobre el terreno, sino hay que sumar el impacto que va a tener la extracción de material de los cerros, hay que sumar el crecimiento urbano, hay que sumar, digamos, todo lo que indirectamente genere que el aeropuerto esté ahí, hay que considerarlo como una valoración desde un punto de vista ambiental. Por ejemplo, en términos de agua potable, cómo se va a abastecer el aeropuerto en una ciudad en la que el acuífero es el más sobreexplotado de todo el país, ¿no? Es decir, no tenemos agua para mantener un desarrollo de este estilo y obviamente si pones un aeropuerto y la ciudad aeroportuaria como está planeado, la prioridad sobre el uso de agua potable pues va a ir sobre estas grandes obras, dejando en una situación muy vulnerable a toda la zona. Son millones de personas alrededor del polígono. Bien. ¿Todo esto se lo hicieron saber ustedes al grupo que está en disputa, por ejemplo, al gobierno federal saliente? ¿Todo este diagnóstico ellos lo tienen? Sí, nosotros hemos revisado este tema ambiental desde hace 4 años y todo lo hemos hecho público y se los hemos entregado. Ahora, en esta nueva etapa, el dictamen, que es justo lo que les estoy contando ahora, se hizo completamente público a partir del viernes, ¿no? Entonces, en la página, me parece que es lopesobrador.org.mx, ahí se subió todo el dictamen y todo, digamos, los documentos técnicos y están completamente públicos y a la discusión y abiertos para llegar a este proceso de consulta ciudadana. Y entonces, ¿tú ves correcta la posición de Andrés Manuel López Obrador de consultar? Yo creo que es algo que nunca hemos hecho en este país en términos de infraestructura. A mí no me encanta en términos de que al final es un tema que técnicamente está resuelto. Es decir, para mí, si Santa Lucía cumple con la parte aeronáutica, no hay duda de que debemos ir a Santa Lucía, ¿no? Yo creo que a la ciudadanía también le puede quedar clara esa postura, siempre y cuando sepamos comunicar. Y yo creo que al final ese es un gran reto que tenemos, al que nunca nos hemos enfrentado y que en general los gobiernos nunca han querido hacer, ¿no? Y al menos no sé si va a ser bueno o no el resultado ni cómo va a terminar, pero al menos yo siento que es avanzar hacia un tipo, digamos, de gobierno al que no estamos acostumbrados, y yo creo que eso es un poco lo que nos puede chocar. Y ahora este año el presidente de Francia canceló un aeropuerto que tenía disputas ambientales y disputas agrarias, que llevaba 50 años en conflicto y se acaba de echar para atrás justo por un proceso de consulta, ¿no? Entonces, bueno, digamos, no se está inventando nada en México y más bien son estrategias que se usan ya a nivel mundial para decidir cuestiones tan complejas como esta. Y para mí el gran reto va a ser cómo se comunica, quién decide qué comunica y qué no. Digo, al final eso va a ser una pugna de poderes y ojalá no entremos en ese juego, ¿no? Porque digo, al final ya sabemos hacia dónde se va a jalar la balanza si entramos a un juego de poderes, ¿no? Entonces, a mí lo que sí me gustaría es, si hay un proceso de consulta, que sí sea lo más abierto posible, que se le dé voz a todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso a los distintos medios de comunicación, a los distintos niveles de comunicación, digámoslo así. Bien, aunque ya también sí viste ahí proceso como el dictamen de Corporation de Mitre está pues desacreditando un plan alternativo, ¿verdad? Sí, exactamente. Digo, esa es la parte aeronáutica que yo creo que se debe resolver sí o sí. Y es justamente, o sea, Mitre dice que no pueden operar de manera simultánea, ¿no? Y luego parece que hay otro grupo que dice que sí se puede y que más bien lo que hay que hacer es analizarlo seriamente. A mí, por ejemplo, lo que sí me preocupa es por qué lo tenemos que decidir en un mes. Si un tema tan importante nos podría llevar otros 6 o un año para decidirlo, ¿no? Y también, o sea, si no es Santa Lucía y no es Texcoco y los dos tienen inconvenientes, pues busquemos un lugar que no tenga tantos inconvenientes, ¿no? Como en su momento, hace años se presentó en Tizayuca, en Hidalgo, ¿no? Esa opción era mucho más viable en términos de tanto ecológicos como aeronáuticos,
y ahorita se está descartando. Entonces, para mí sí es un error tratar de resolverlo rápido, cuando al final tienes dos opciones que no son viables. Pues mejor busquemos una tercera opción que sea viable. Ahora, parece ser que hay un estudio que podría de una vez por todas definir si Santa Lucía es viable o no, y ese estudio se tiene que hacer. O sea, no podemos decidir si no tenemos todos los elementos para saber si se puede o no se puede. Si se pudiera Santa Lucía, yo no dudaría en que es una mejor opción, si se resuelve lo aeronáutico. Si no tiene respuesta al aeronáutico y entonces efectivamente son incompatibles, pues entonces yo ni siquiera iría por Texcoco. Más bien yo buscaría una tercera opción que no tuviera estos problemas. ¿Y cuál sería la tercera opción? La de Tizayuca, la de Hidalgo. La de Hidalgo. Sí, exactamente. Que ha estado también a debate ahí, ¿verdad? Sí, lleva mucho tiempo, digamos, como una propuesta viable, y los análisis indicaban que ahí no había tantos problemas como en el caso de Texcoco o en Santa Lucía por la cuestión aeronáutica. Muy bien. Gracias, doctor. Estamos en contacto contigo. Claro siempre. Que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Voy a hacer un corte. Le recuerdo, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android. Suscríbase al canal de YouTube. Nos puede ver desde de 6 a 9 hora Hermosillo, de 8 a 11 hora de la Ciudad de México. Este noticiero desde Hermosillo. Suscríbase al canal de Proyecto Puente, a la campanita ahí para que usted esté a tanto de los videos que siempre le subimos. Estamos en proyectopuente.com.mx, Facebook Live, por todas partes. Volvemos con Genaro Villamil. El regreso a clases, la falta de agua en Hermosillo. 6 años le quedan a la obra que dividió a los sonorenses el sexenio pasado. A ver, ahorita voy a analizarla y la débil infraestructura en Hermosillo.